el comercio de Madrid puede competir con cualquier ciudad europea. La pandemia, yo creo, el salir vivos de aquello, yo creo que ha sido un momento más difícil para todos. Y remontar aquello no se remontó de un día para otro. Yo creo que tardamos casi otros 2 años en empezar a igualar las ventas del 18, del 19. Bienvenidos a nuestro podcast Musas con Café, donde hoy nos acompaña un invitado del que estoy convencido que vamos a obtener muchas lecciones, tanto a nivel empresarial como que seguro también de vida, ¿no? Y bueno, tenemos con nosotros a Hilario Alfaro, bienvenido. Muy buenas, David. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, a los dos. Y bueno, pues hola. Hilario es una persona con larga trayectoria en el mundo empresarial, es la tercera generación de una familia dedicada al comercio textil y bueno, lleva toda su vida, tiene un largo currículum, como digo, en el mundo empresarial, donde pues entre otras cosas presidió durante 8 años, si no me equivoco, la Asociación de Comercio Textil, ¿verdad? También ha cofundado y presidido durante varios años, hasta el 2014, la Confederación de Comercio de Madrid, y actualmente el proyecto por el que le hemos conocido es Madrid Foro Empresarial, que espero que también nos hables a lo largo de este podcast, de esta charla sobre ese proyecto tan apasionante. Y bueno, dicho esto, Hilario, ¿qué significa para ti pertenecer pues a una familia con más de un siglo de historia en el comercio textil? Bueno, lo primero, cuando hablas de larga y grandísima experiencia es porque ya tengo un montón de años. O sea, eso es lo primero. Va en ello. Va en ello. ¿Y qué significa continuar con el negocio familiar? Pues la verdad es que a mí me obligaron a estudiar una carrera que no me gustaba, pero bueno, y porque antes me quise incorporar al negocio y me dijeron que no, que hasta que no acabara una carrera que no entraba allí. Eso era normal. Y de hecho es que no me dejaron. En aquella época era normal. Exacto. Y bueno, a partir de ahí, no solo el trabajar para la empresa familiar, sino el trabajar para uno. Esa satisfacción no te la quita nadie. El acertar o el equivocarte todos los días, que todos los días acertamos y equivocamos, esa rapidez de respuesta y esa satisfacción o ese bofetada que te la llevas en el momento, y eso tiene un atractivo. Y luego el atractivo del riesgo. Claro. Que hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Prefiere meterse en un ministerio, pero el atractivo del riesgo y de la aventura es muy, muy atractivo. No es para todo el mundo, está claro. Te iba a preguntar si esos fueron los motivos que te llevaron a tomar el camino del negocio familiar en lugar de otra cosa diferente, o es que también te obligaron, o ¿cuál fue? No, al contrario, no tenía ningún interés en que entráramos nadie de la familia. Yo creo que mis padres decían hasta aquí llega y hasta aquí llega. O sea, a ellos se les complicó la vida que un hijo quisiera seguir. De los 5 hermanos, solo al final seguí yo. Y claro, y ahora lo veo yo, que se han incorporado mis hijos, que son la 4ª generación. Asumes al final de tu carrera profesional una responsabilidad que a lo mejor mal entendida, pero no deja de ser una responsabilidad como padre y como empresario, de decir, esto lo tenemos que dejar y traspasar a la siguiente generación lo más encarrilado, bajo nuestro punto de vista, que muchas veces también está equivocado, pero bueno. Claro. Pero va el relevo generacional. Igual que de mi abuelo a mi padre fue muy complicado, mi padre hizo conmigo lo que a él le gustaría que hubiera hecho su padre, que no lo hizo. Qué bien. Y luego yo con mis hijos lo único que intento es hacer lo que hizo mi padre, que la mitad de las veces me equivoco, pero bueno, el relevo generacional es muchas veces lo que se carga el negocio, que se carga un buen negocio. Es un tema complicado. De hecho, he puesto tu nombre en Google, ¿no?, para buscar un poco más de información sobre ti, y me salía un artículo donde hablabas, también sabes cómo son los periódicos, ¿no?, que enseguida pone el titular, pero un poco de que los jóvenes eran un poco blandengues. Entonces te quería preguntar cómo ves a la sociedad hoy en día, si crees que hay demasiada comodidad y eso dificulta pues que la gente quiera asumir riesgos, que la gente quiera ser empresario, en un momento en el que además hay más oportunidades que nunca por todas las nuevas tecnologías y el sector digital. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Y si ves algún peligro, que no lo sé, ¿y qué estás haciendo con tu siguiente generación, ¿no? ¿Qué valores les estás inculcando que crees que son importantes para tener éxito? Bueno, el titular ese sale, que es cierto que lo dije, es de El Fari, que decía blandengues, ¿no? Pues mi experiencia a la hora de contratar jóvenes es que los veo muy blandengues. Otra cosa es que en la situación de Valencia, en la desgracia de Valencia,
creo que han dado lo mejor de ellos y han dado una lección de solidaridad que chapó, ¿eh? Sí. Pero dicho eso, en el tema laboral y en el tema de emprendimiento y de echarse para adelante y asumir esos riesgos, yo creo que les falta un puntito de madurez que a lo mejor ellos lo alcanzan años más tarde. Sí, correcto. No te digo que no. Claro. Pero dices, ¿qué valores quieres transmitir? Pues el esfuerzo, el mérito, el trabajo, la constancia. Y jóvenes que cumplan esas 4 cosas, no creas que hay muchos. Mucha distracción, ¿no? Yo te quería preguntar, Hilario, cojo el guante de la juventud. Y bueno, me ha dicho un pajarito que tú fuiste tartamudo, como yo, por cierto, bien joven, y que tus padres te hacían ir a hinchar un balón a la gasolinera, te lo deshinchaban para que fueras a encararte con el de la gasolinera. Cuéntanos cómo era esa experiencia. No me explico quién te ha contado eso, porque lo de ser tartamudo sí lo he contado, concretamente lo conté anoche con unos amigos, pero el otro detalle no. Bueno, ahora con cualquier cosa con nuestros hijos les enviamos enseguida al psicólogo. Hace 50 o 55 años pues no habría psicólogos, pero a lo mejor mi familia no tenía esa posibilidad, ¿no? Pero, y eso sí que fue a base de esfuerzo, de mucho sufrimiento. Cada vez que veo la película esa, no sé qué, del Rey, me identifico totalmente. Y cuando estoy con una persona como tú, que ha sido tartamudo y que de vez en cuando tal, me contagio. Nos trabamos, ¿verdad? Pero sí, ese era un ejercicio que me ponían mis padres: baja a la gasolinera a que te hinchen el balón. Y no veía el momento de decirle al gasolinero, por favor, híncheme el balón. Porque llegaba un coche, se iba, entraba otro, y podía tardar 1 hora. Y cuando subía a casa, me lo deshinchaban y me decían, has tardado mucho, baja otra vez a que te lo hinchen. Y otra hora. Qué buen aprendizaje, en mi opinión. Resiliencia, bueno, de enfrentarte a tus miedos. En una adolescencia, siendo tartamudo, tímido, tal cual, es muy complicada. Pero vamos, sí. Pero al final, a base de esfuerzo personal y familiar, pues bueno, pues, de afrontarlo. Pues aquí estoy delante de un micrófono. Pero, y en cambio, ahora también me ha dicho un pajarito que hace muy poquito, hace 4 años, coges y haces como hacer la juventud, haces un intercambio porque quieres aprender inglés. Exacto. Es que, de verdad, que en mi opinión eres un crack. La evolución de la gasolinera al intercambio. Bueno, pero esa timidez y esa tartamudez, o sea, el inglés lo entiendo, pero como de pequeño me daba tanta vergüenza absurda, pero era así, el equivocarte, el hacer el ridículo, el decirlo mal y no... Pues nunca he conseguido hablar inglés y me he plantado en la edad que tengo, que sigo entendiéndolo pero no hablarlo. Bueno, hice un último intento en Boston hace unos años. Me incorporé a una familia y en ese momento ya tenía 50 y muchos años. ¿Cómo fue? Y nada, fue un desastre. O sea, fue mi último intento de aprender inglés. Ya me prometí a mí mismo no volver a intentarlo. Bueno, desde luego. Y sin embargo te vuelcas con tus hijos y desde el primer momento estás intentando tapar las carencias que tú has tenido con ellos. Bueno, si algo no se te puede achacar es el haberte enfrentado, ¿no?, a los desafíos y a las dificultades. Bueno, uno no es muy listo, pero es muy constante y muy trabajador, y al final la constancia, el esfuerzo, el trabajo da su resultado. Sí. Tardarás más en llegar, tardarás menos, pero llegas. Efectivamente. Eso, menos en inglés, en todo lo demás sí que lo he conseguido demostrar. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío que enfrentaste al tomar las riendas en 1980? No, porque yo me monté en un tren que funcionaba bien, con mi padre me entendía bien, mi padre me enseñó absolutamente todo lo que sé, fue mi mejor amigo, aunque dicen que los padres no pueden ser amigos de sus hijos, mi padre era... Eso también.
absolutamente todo, y lo tuve fácil, las cosas como son. Otra cosa es que luego, y yo hoy por hoy, mi padre ya ha muerto hace 12 o 14 años, pues sigo diciendo, ¿y mi padre qué haría en esta situación? Y siempre recurro a pensar qué es lo que haría él. Se me ha ido la... qué problemas ha habido. Ha habido problemas durante el camino. La pandemia, yo creo, el salir vivos de aquello, yo creo que ha sido el momento más difícil para todos. Sí, porque sabías cómo empezamos, pero no sabías ni a lo que nos enfrentábamos, ni al tiempo que estuvimos confinados, ni cómo iba. O sea, aquello fue un... Claro. Porque... esto, en ese momento y actualmente también, digamos que estabas involucrado en proyectos similares. Entiendo que en la empresa familiar y también en Madrid Foro Empresarial. No sé si nos puedes contar un poquito pues en qué consisten, ¿no? esos proyectos, y si desde la pandemia hasta ahora qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado ¿En mi negocio? Sí, ¿qué ha cambiado en los proyectos en los que... No, bueno... La verdad es que íbamos como nunca habíamos ido hasta que llegó la pandemia. Luego hubo que asimilar aquella situación. La verdad es que nos salvaron de los pocos aciertos que, bajo mi punto de vista, ha tenido este gobierno con el mundo de la empresa. Fueron los ICOs y los ERTE. Sí. Eso nos salvó, porque si no estábamos todos muertos. Y remontar aquello no se remontó de un día para otro. Yo creo que tardamos casi otros 2 años en empezar a igualar las ventas del 18, del 19. Claro. Nos costó mucho. ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que la sociedad cambió en un principio, y luego yo creo que hemos vuelto todo a lo mismo, ¿no? El consumo sigue siendo el mismo, el turismo se ha recuperado. Al final nosotros vivimos mucho del turismo. Porque, o sea, en vuestro negocio os dedicáis a la fabricación, ¿no? de prendas textiles. Nosotros compramos marcas que intentamos que nadie tenga en Madrid. Vale. Y si alguien la tiene, pues venga a buscar otra marca nueva. Y lo que sí nos fabricamos es todo el tema de piel, antenapa, que eso ya nos viene de la época de mi abuelo. Claro. Por lo que más nos vienen a buscar es por el ante y la napa, por la piel española, vamos. ¿Y cómo ves que evoluciona el sector, el comercio textil? ¿Y cómo habéis hecho también para mezclar esa parte de tradición con innovación para, digamos, hoy en día poder ser competitivos y que ese negocio se sostenga, que se dice pronto, casi un siglo, ¿no? O sea. Hombre, la incorporación de mis hijos rejuvenece el negocio y lo pone más al día que como yo lo tenía. Las cosas como son. No es lo mismo comprar con 32 o 35 años que comprar con 60 y pico que tengo yo. Entonces, la actualización y la innovación entra por mis hijos más que por mí. Claro. Porque además, las empresas familiares tenemos, y antes en el texto del Café Nerina lo he visto, tendemos un poquito al inmovilismo. Esto me funciona bien, pues yo ya no lo cambio. Sí. Y te pierdes una punta de innovación que es un efecto multiplicador en el negocio. Totalmente. Eso sois los hijos y las nuevas generaciones los que tenéis que... Los que dan frescura, ¿verdad? Los que dan frescura al negocio. Claro. Otra cosa es que tú estés por encima y lo veas ya por los años que tienes, la experiencia, esto sí, esto no, tal... Pero yo veo que cada día pinto menos en el negocio. Por eso me lo paso muy bien con Madrid Foro Empresarial. Eso diría que es un síntoma de que lo estás haciendo bien, ¿no? Seguramente. O que ellos lo están haciendo bien. Sí, pero... Y hay veces que pienso que no lo están haciendo bien y luego pues resulta que han acertado. Alguna vez también acierto yo, ¿eh? Claro. Pero... Muy humilde, muy humilde. Bueno. Hablando un poco de... Pero el comercio es para gente joven. Sí. El comercio es para gente joven. Yo creo que es un sector que en Madrid concretamente podemos competir con, no nosotros individualmente como Alfaro, sino el comercio de Madrid puede competir con cualquier ciudad europea. Las marcas que tenemos en Madrid te las puedes encontrar en Milán, en Londres, en París. A lo mejor allí son locales más grandes, pero lo que es la marca y el producto lo tienes, eso de salir fuera a comprar, eso se acaba porque aquí ya lo tienes. No falta, y te llega al mismo tiempo. O sea, claro. El comercio de Madrid está súper actualizado. Ha hecho un esfuerzo en horarios comerciales, que esa es una pelea que hemos tenido siempre el comercio. Abre
Madrid es la única comunidad que abre 365 días al año, las otras 16 no, pero Madrid sí, y eso al turismo le gusta y al final es de lo que vivimos en la ciudad. Servicio. El turista se tira de la cama y le da igual que sea fiesta local, domingo, miércoles, lo que quiere es los museos abiertos y el comercio abierto. Claro. El esfuerzo que ha hecho el comercio, nosotros desde Madrid Foro Empresarial se lo pedimos a los museos. Por ejemplo, si el tema cultural es uno de los atractivos de Madrid, en la Comunidad de Madrid tenemos 44 museos, entre estatales, autonómicos y locales. Resulta que sí abren los 3 grandes los 7 días a la semana, pero nos quedan 41 museos que cierran el domingo a mediodía y no abren hasta el martes por la mañana. Claro. ¿Y es el turismo nuestro principal activo en Madrid? Yo creo que es lo que mejor sabemos hacer. Sí, ¿no? Luego el turismo traerá la parte de gastronomía, la parte cultural, la parte de ocio, el día, la noche de Madrid, todo lo que quieras, pero la locomotora real de la economía madrileña es el turismo. Eso pensaba. No tenemos fábricas de coches, no tenemos fábricas de vasos, no somos, en definitiva somos servicios. Somos servicios y es una ciudad que está preparada para eso. Maravilloso para ello. Un clima Madrid muy bueno todo el año y luego somos una ciudad muy atractiva y ahí están los estudios que hacen otras ciudades y estamos en los rankings, somos la tercera ciudad más atractiva del mundo, después de París y de Dubái. Claro. Atractiva, y yo creo que somos muy atractivos para muchas cosas y tenemos que ser atractivos no solo para el turismo sino para la inversión extranjera, que realmente el 70% de la inversión que llega a España se la lleva a Madrid, por algo será. Claro. Bueno, eso es que estamos haciendo bien las cosas como madrileños. Como madrileños incluye a todos. ¿En Madrid se pagan impuestos? Yo creo, Ricardo, que pagamos un montón de impuestos. Sí, otra cosa es que se gestionen mejor que en otras comunidades. Que el euro que nos sacan, y nos sacan mucho, el Madrid está mejor invertido por la administración. No que en Madrid no se pagan impuestos y que hacemos dumping fiscal, no. En Madrid se paga un montón. Claro, sí. Pero se administra mejor. Yo creo que como presidente de Madrid Foro Empresarial, creo que por ahí es donde tú recibes mucha información de alguna manera de la que ahora mismo nos estás compartiendo, ¿no? Información real, estadística de cómo va Madrid, entiendo, ¿no? Yo creo que Madrid realmente va como un tiro en todos los sectores. Sí, ¿no? También podemos morir de éxito, ¿no? Pero bueno, si realmente los políticos y la administración escuchan más a los empresarios, yo creo que las ciudades y las regiones serían mucho mejor. Otra cosa es que se meten en su burbuja y se creen lo más listos y admiten pocas ideas. Y sobre todo a las empresas familiares, ¿verdad? Que parece que nadie habla nunca de empresas familiares, solo se habla de los empresarios del IBEX 35. Claro, pero que al final, Ricardo, no son empresarios. No. Será un directivo súper bien pagado. Correcto. Si se hunde el banco no sé qué, se lleva su indemnización y pasa a otro. Claro. Y aquí te estás jugando tu patrimonio, tu casa, tu mujer, tus hijos, te estás jugando hasta la camisa, vamos. Toda la carne en el asador. Los 31 días del mes. Creo que eso es lo que de alguna manera se debería de trasladar a la sociedad. La vida de un empresario normal y corriente, no uno, como decimos, de IBEX, que tampoco tengo nada contra ellos, por supuesto. Es tan digno como lo que hacemos las empresas familiares, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cómo es nuestra vida? De alguna manera, de gente normal, porque en todos los sectores hay gente que además no piensas qué voy a ganar hoy, sino cómo voy a crear, cómo voy a crecer, cómo voy a hacerlo mejor, y luego lo otro vendrá luego, a fin de mes, o a fin de año, o cuando te toque. Correcto. Pero no te metes en un negocio, ni familiar ni no familiar, pensando solo en lo que vas a... No, porque tarde o temprano, si no, se va a caer. Porque es lo otro lo que te mantiene con ilusión, ¿no? Las ganas de crear. Es la ilusión, es tener un sueño y perseguirlo. Y perseguirlo con constancia. No, es que no me han dado la licencia, no es que yo lo veo mucho en los jóvenes. Por eso decía, no, es que el papeleo, no, es que el banco me ha dicho. Si tú tienes un sueño y lo persigues y no, es que son 8 horas de trabajo y trabajas 24 horas, no, 36 horas, el sueño lo sacas adelante. Sí, por supuesto que sí.
Yo creo que, mira, que tenemos una diferencia con respecto a lo que es, por ejemplo, la mentalidad americana en cuanto a la mentalidad empresarial española, que cuando tú ves a alguien que le ha ido bien las cosas, enseguida te preguntas qué habrá hecho. Y si te va mal, ya te lo dije. No, yo creo que de alguna manera eso es lo que nos penaliza muchísimo a los españoles, que tenemos un talento, desde mi punto de vista, espectacular todavía por desarrollar. Sí, y dejar de ver el fracaso como un tema negativo. Cuando más se aprende es cuando te has pegado un batacazo. Vamos, lo aprendes rapidísimo además, o sea que... No hay duda. Que eso en Estados Unidos se valora y aquí parece que eso es un fracasado. Correcto, la verdad. Y ya la sociedad te va apartando, pero el hacerlo bien es a base de mucho estudio, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha constancia. Uh-huh. ¿Qué papel tienes, que no hemos hablado todavía, y viendo tu currículum me da la sensación de que has sido una persona muy de crear asociaciones, ¿no? De crear grupos, o sea, ¿qué importancia crees que tienen las relaciones personales para el éxito empresarial? Hombre, total, a mí cuando me dicen el teletrabajo es que lo odio. Yo prefiero el cuerpo a cuerpo, piel con piel. Sí. Eso sin lugar a dudas. Y luego no tanto las relaciones personales, sino el crear, el sumar. Si Ricardo y yo nos ponemos a trabajar juntos, no somos 1 más 1, somos 1 más 1, en este caso sería 4, seguro que lo duplicamos. Se multiplica, ¿no? Sobre todo por la forma de ser de Ricardo. Pero que creo mucho en dejar de mirar a la competencia como antiguamente, como enemigos, sino si vamos de la mano, será más fácil poder apretar al ayuntamiento de turno, a la concejalía de turno, y eso a lo largo de mi vida nos ha dado muy buen resultado. Cuando en el comercio nos uníamos los pequeños, los medianos y los grandes, los políticos no sabían por dónde colarse. Claro, porque no están acostumbrados. Porque no están acostumbrados. O sea, nosotros lo que reclamamos es sociedad civil. Y todos tenemos un montón de cosas en común que los políticos de turno se nos cuelan entre medias buscando las fisuras que tenemos entre nosotros. Si todos vamos de la mano, el político no sabe ni cómo manejarnos ni qué decirnos, aparte que el político es un empleado nuestro, claro, que le pagamos nosotros. Pero esa mentalidad cuesta pero bueno, va entrando, ¿eh? Va entrando, ¿no? Lo cual eso ya, por lo menos... Yo creo que sí, ¿eh? O sea, el ayudarnos y el facilitarnos la vida entre nosotros, ir juntos a la administración a pedir lo que necesitan nuestros negocios y nuestras familias, a mí me parece que el camino es ese, ¿eh? A mí me parece clave, tanto en este ámbito como en todos, la unión, buscar siempre que te une, ¿no? Esa mentalidad ganar que hablas. O sea, y colaborar. ¿Tú crees porque que hoy te pido yo un favor a ti y mañana me lo pides tú a mí? ¿Tú crees que sin saber colaborar se puede llegar lejos? No. O sea, si tú te metes en tus 4 paredes, no sales, vas a llegar, te podrás mantener y hoy por hoy a duras penas. Yo creo mucho en el sumar, en equipo, win-win. Entonces, palabras de ahora, ¿verdad? Juntarse una calle, juntarse un sector, juntarse lo que sea, unos intereses en común, y cuanto más seamos, más podremos hacer de lobby. Que a la gente la palabra lobby le espanta, pero es en realidad lo que queremos es forzar a los políticos que les pagamos su nómina a hacer lo que nosotros necesitamos, que no es un capricho. Claro. Iríamos mucho más rápido en todo. Pero yo creo que en Madrid eso... ¿Está más asentado que en otros sitios? Ha calado más. No te digo asentado, pero que sí ha calado más y hay cosas sorprendentes. Y entiendo que es la esencia de Madrid Foro. La esencia de Madrid Foro es compartir contactos y conocimientos. Unos tendrán conocimientos de una cosa, otros de otro, un contacto por aquí, otro contacto por allí, pero sumar eso a cambio de nada y sin tocar dinero público, ese es el éxito de Madrid Foro Empresarial. Nació en el 2015, ¿no? Madrid Foro. Pues no me acuerdo, no sé, hace 8 o 9 años. Lleva ya como casi una década. ¿Dirías que es un poquito menos, que si no me echan porque... ¿Dirías que es su principal objetivo, digamos... ese capital red, ¿no? O sea, ayudar a que la gente sepa exprimirlo y mejorar lo que hay ahí fuera con ese objetivo. Aquí, al no tocar dinero público,
ni subvenciones, ni ayudas, ni fondos de formación, que es el cáncer de las patronales tradicionales y de los sindicatos también. Siempre digo lo mismo, el empresario que quiera una organización empresarial, que se la pague de su bolsillo, claro. Pero el trabajador que quiera un sindicato, que se lo pague del suyo, no con dinero público. A partir de ahí, esa independencia económica, que es la única forma de mantener independencia política, es qué sueño o qué sueños queremos poner en marcha en Madrid, y eso da resultado. Muy interesante. Y es mejorar lo de ahí fuera, que eso es crear sociedad civil. Entonces, como no hay dinero, no hay tal, es solo la suma de voluntades a mejorar la sociedad que tenemos. Los empresarios creo que somos unos privilegiados, miramos para adelante y hay mucha gente más grande, más importante y que gana mucho más, pero si miramos para atrás, hay batallones enteros de gente que podemos ayudar con una llamada por teléfono, o con escucharle, o con recomendarle no sé qué en la medida que tú puedas recomendar. ¿Y qué significa para ti? Y te sorprenderías del resultado que da. Ya. ¿Qué significa para ti el liderazgo? O sea, ¿qué estilo de liderazgo dirías que has tenido que ejercer para sacar esto adelante? Porque al final movilizar personas y hacerles creer en esto que compartes es bonito, o sea, es fácil de palabra, y yo te puedo decir, sí, cómo mola, Hilario, lo que dices, pero luego llevarlo a la práctica en el día a día y demostrar que esa filosofía rodearte funciona. De los mejores. O sea, esa filosofía que tendría que ser lo normal, sí. Es bastante anormal. Sí. Porque siempre piensan, este me va a quitar la cartera en cuanto me descuide, no sé qué, pero cuando pasa el tiempo y ve que no, pues ¿cuál era la pregunta? Es que, el liderazgo. La pregunta el liderazgo. Era el liderazgo. papel Tanto en ACOTES, que era la Asociación de Comercio Textil, como en COCEN, cuando lo montamos, la Confederación de Comercio Especializado, o el Madrid Foro Empresarial, siempre me he rodeado de gente mejor que yo. Y no es porque se diga y queda bien, pero es que es verdad. Es que es verdad. Sí. Me he rodeado de gente infinitamente mejor que yo en todos los sentidos. Mi papel es repartir juego. Oye, ¿quién sabe de esto? Tú, pues lo haces tú. No, que tú eres el presidente. No, tú eres mejor, lo haces tú, o hablas tú, o haces los papeles tú que haya que hacer. Sin ningún tipo de protagonismo por parte de nadie. Yo creo que ese es el verdadero. Y ese liderazgo compartido es el bueno. Es el que más rápido va. ¿Verdad? Si realmente te lo crees, no de postureo, te lo digo convencido. Sí, o sea, no de alguna manera pensando que tú eres el número uno y te rodeas de mediocres, que eso también ocurre mucho. Deseando que no sé, antes de ayer tuvimos comité ejecutivo y es, oye, ¿qué 10 cosas queremos para trabajar al año que viene sobre Madrid? Que ya las de este año ya las tenemos medianamente hechas. Y es gente que tiene ideas, que tiene iniciativa, que ha viajado, que sabe qué es lo que le falta a Madrid, qué es lo que podríamos implantar copiando, y no pasa nada, de cosas que funcionan por ahí fuera en Madrid. Gente comprometida también, me imagino, ¿no? Claro, y dar la paliza a la administración, que es lo que tenemos que hacer. El político no tiene que saber de todo si la sociedad civil no le aporta ideas. También. O sea, no es solo quejarnos, sino aportar ideas. Eso es, claro. Eso es bueno. Y te digo que este año, de lo que más orgullosos nos sentimos todos es de haber, y ya la obra está en marcha, el primer centro de paliativos infantiles de España. Que eso es una idea de un socio, nos lo trae, oye, esto es lo que pasa en Francia, en Inglaterra, en Italia, aquí hay 50, aquí hay 40, aquí hay 30, en España no hay ningún centro de paliativos infantiles. Dices, ¿qué tiene que ver con el mundo empresarial? Pues tiene que ver que nosotros, el objetivo es mejorar lo que hay ahí fuera. Oye, nos falta, pues vamos a ver, ¿a quién se lo contamos? ¿Cómo es el proyecto? Se lo contamos al alcalde, lo entendió a la primera, nos ofreció 5 parcelas para construirlo que nos la cedían. Qué bien. Se eligió una, la gente que sabía, y en esto se entera la Fundación Amancio Ortega,
Y cuando ya llevábamos el 20, el 30% apalabrado de la financiación, Amancio Ortega dijo: yo pongo los 30 millones de euros y vosotros fuera. Pues ya está. El caso es que se haga. Desde luego que eso no lo habíais buscado, ¿no? A veces ocurren estas cosas que... No, bueno, se enteró él, no podíamos apuntar el tanto, y se lo contamos nosotros, nunca he hablado con Amancio Ortega. O sea, pero se enteró de rebote y dijo: oye, me interesa el proyecto, yo pongo toda la financiación y no la quiero compartir con nadie, cosa lógica, y ya está. Y las obras ya están en marcha. Bueno, pero fuiste vosotros los pioneros. Nosotros fuimos los que prendimos la mecha. Porque tenéis una sensibilidad en definitiva general, no solo empresarial, lo que acabas de decir. Que tenemos que ganar €1 más, por supuesto, que es lo lícito, pero también repartir juego en la sociedad y mejorar lo que fuera. Al final no deja de ser Amancio Ortega un empresario. El alcalde tiene terreno y entendió a la primera, pero a la primera la necesidad y lo que le estábamos ofreciendo. Claro. Y al final, en 18 meses desde hoy, la obra estará acabada. ¿Crees? Y Madrid pasa de 4 plazas de paliativos infantiles que las tiene, que están en el Niño Jesús, pasará a 60. O sea, es un cambio. ¿Crees que esta mentalidad empresarial, en realidad, yo es que a veces pienso que la debería de tener todo el mundo, o emprendedora? No sé si me explico. O sea, no hace falta que seas empresario, pero siendo lo que seas, o trabajes donde trabajes, esta iniciativa, el sentir que puedes cambiar cosas, ¿no? Que puedes unirte con gente y poner en marcha cosas, muchas veces la gente se bloquea o se limita a la mínima, y si tuvieran esa mentalidad, ¿no? Creo que al final es una mentalidad que haces que las cosas ocurran de alguna manera. Haces que las cosas ocurran y luego te lo pasas bien, que para mí es fundamental. Yo cuando digo eso de pasárselo bien me miran así como diciendo: pero es que conoces a gente que merece la pena. Claro. Así conocí a Ricardo y a muchos más, y te vas enriqueciendo de otra forma, que no es llevarte €1, pero el conseguir que una idea, por ejemplo, lo del hospital de paliativos, al final veas que la obra ha empezado, esa satisfacción no te la quita nadie. No te la quita nadie. Claro. Sí, que luego también te tiene que ir bien tu negocio personal, para engrasar todo, ¿no? Pero si te va bien, pues como en Estados Unidos los políticos, los empresarios dan 4 años de su vida al final de su carrera porque han demostrado un éxito empresarial y se meten a trabajar por su ciudad o su estado. Y eso aquí yo creo que lo teníamos que hacer. En definitiva es devolver a la sociedad, en principio, parte de lo que te ha dado, porque no solamente el éxito es tuyo, siempre al final, en definitiva es de un colectivo. Yo si vendo textil es porque la sociedad me lo compra. Correcto. Y además una cosa, y eso ya es un tema personal mío, o sea, yo he pasado épocas en mi vida en que tenía bastante más tiendas que las que tengo ahora, pero es que parecía que me iba a comer 7 filetes al día, todos los días. Llega un momento que dices, te vas a comer uno y a lo mejor cada 4 días. Sí. Entonces hay que trabajar en proporción a eso también. Encontrar el equilibrio. Pero claro, de joven no queda otra que currar, pero ya cuando ya tal, puedes aportar a la sociedad otras cosas. Qué interesante. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa, porque nos has pedido antes un café. Nos hemos puesto a hablar y se nos ha ido el santo al cielo, y hoy, bueno, en honor un poco a ti como invitado, traemos a la Musa Nerina, que representa un poco esa gestión dentro de la empresa familiar, y bueno, vamos a degustar un café de la Musa Nerina. Querías un cortado, ¿no? Habías dicho. Vale. Venga, pues vamos a darle aquí al cortado. Que poner a la derecha la taza. Bueno. Ay, perdón, es verdad. Mira, tienes razón. Ahí mismo. No, si no, ella es muy lista y me diría que por allí. Esto es, el cortado es este, ¿verdad? Sí. Vamos a darle. Ahí lo tienes. Pues nada, Hilario, mientras sale el cafecito, te quería preguntar, ahora mismo, ¿dónde tienes puesto el mayor foco? ¿Qué te está inspirando y qué te está moviendo en el día a día, ¿no? Para levantarte y hacer lo que haces. A nivel personal. A nivel lo que quieras. Me he vuelto a casar. Anda, qué bueno. Bueno, no, yo no me levanto para ir a trabajar. Uh-huh. Yo me levanto para hacer cosas que me lo paso bien. Sí, ¿verdad? Y entonces
no trabajo. No es trabajar. ¿Y últimamente qué estás haciendo para pasártelo bien y trabajar a la vez? No, cada día le dedico más tiempo a Madrid Foro Empresarial, que estoy encantado. Cada día hay más proyectos, que ves que van saliendo y quieras que no, yo creo que contribuimos un granito de arena a que esta ciudad y esta comunidad sea más dinámica. Sí. ¿Y en qué? O sea, ¿ha habido un momento en el que te dirás cuenta? Porque lo que me está llegando es como que te nutre el tema de las relaciones y hacer que cosas ocurran, pero en conjunto, ¿no? Como que el éxito compartido te sabe mucho mejor. Sí. ¿En qué momentos de tu vida has tomado conciencia de que era eso, de lo que disfrutabas? No, siempre. Siempre. No. Yo en su día, o sea, antes hemos empezado hablando del negocio familiar y que tuve que hacer una carrera, pero yo lo que quería ser era tenista. ¿Sí? A mí lo que me gustaba era jugar al tenis. ¿Sigues jugando o has seguido jugando? No, pero en ese momento yo me creía que jugaba infinitamente mejor de lo que en realidad jugaba, y un día llegué a casa diciendo que dejaba los estudios y que me quería dedicar al tenis. Bueno, no me dieron opción. No me dieron opción y aceptaron. Pero eso, me lo pasaba muy bien y yo confundí el pasártelo bien con que creía que jugaba muy bien, pero bueno. ¿Y a día de hoy haces deporte? Nada. Me gustaría hacer algo, pero cuando empiezo me aburro, no, nada. ¿Algún deporte colectivo? Es otro propósito. Otro propósito, ¿no? Nada, no. Sí. Me levanto, voy a mi trabajo, me voy a Madrid Foro. El día a día ya te nutre tanto que de momento... Y en el día a día la verdad es que me lo paso muy bien. Me considero un privilegiado total. Pues nada, entonces nos sentimos agradecidos de que hayas venido aquí, porque quiere decir que intuías que no lo ibas a pasar mal. Y sé que lo iba a pasar mal, no vengo. A mí me gustaría hacerte muy rápidamente 4 preguntas. Perdón, 4 preguntas no, sino una pregunta, pero dentro de ellas con respuestas rápidas. Lo que se dice un test como muy personal, ¿no? Si no te importa decirme un músico. ¿Un músico? Sí. Para mí, Julio Iglesias. Toma ya. y en concreto, me ha dicho Julio Iglesias. ¿Sería música? ¿Qué tipo de música es? Me gusta Julio Iglesias, me gusta Frank Sinatra y la verdad es que son muy simples. De ahí prácticamente no salgo. ¿Un sabor? ¿Un sabor? Sí. El sabor de la vida. Toma ya. Qué bonito. ¿Un olor? El café. Muy bien. ¿Una virtud? Una virtud. ¿La amistad es una virtud? No. Hombre, por favor. Sí, pues la amistad. Brutal. ¿Y un defecto? Un defecto mío. Tengo muchos. Pero sacar de quicio a veces a gente que no la tendría que sacar de quicio, que son los más cercanos. ¿Y por qué crees que le sacas de quicio? Bueno, porque a lo mejor la cabeza te va tan rápido que los demás piensas que van igual, pero no. O sea, muchas veces trato mal a personas y muchas veces es la más cercana. Sí, eso doy por hecho muchas cosas. Bueno, eso es inconsciente y es bastante habitual. Y de hecho, es uno de los problemas que creo que... Y es un defecto que tengo que mejorar y que yo tengo que echar muchas veces el freno. Pero ya eres consciente, eso ya es un avance muy grande. Sí, pero me equivoco todos los días. Todos. Aceptarlo y decirlo es ya un paso. Y yo muy feo, además. Lo que estaba comentando, que es un tema bastante habitual en las empresas familiares y de hecho bastante difícil de resolver, y de hecho es un motivo por el cual hay mucha gente que conozco que dice... Como que trabajo y familia tienen que separarse, sí o sí, ¿no? Como si fuera... Yo con mi padre no trabajo y cosas de esas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como si hubiera una barrera insalvable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿crees que es insalvable? ¿Crees que simplemente hay maneras de lidiar mejor con ello? Ahí hay 2 palabras que a mí me parecen básicas, que es la generosidad y el respeto. Tu padre sigue siendo tu padre, eso está claro. Y la generosidad a lo largo del día a día, codo con codo, hay que demostrarla. Pero hay que demostrar las 2 cosas, generosidad y respeto. Yo creo que esa es la clave. Da igual que sea una gran empresa, pequeña, pero
Pero son esas 2 palabras, a mí me parecen claves. Y a partir de ahí, como en el café, se busca un equilibrio, pero está ahí pivotando entre esas 2 palabras. Generosidad y respeto. Pero eso pasa también en Madrid Foro Empresarial. Es generosidad, es respeto de otra idea que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Sí, digamos que en la empresa familiar a lo mejor simplemente habría que llevar a otro nivel esos valores, ¿no? Porque quizá es fácil saltar más con quien ya conoces, porque como dicen que donde hay confianza hay asco, ¿no? Pues claro. Muchas veces es más fácil. Pero si te fijas, la medicina para arreglar esos roces son esas 2 cosas. Generosidad y respeto. Absolutamente. No es estar mejor preparado, menos, no. Generosidad y respeto. No. Por cierto, sé que tienes mucho cariño a una organización que es Don Orione, donde, bueno, me gustaría que nos hablases un poco de ella. ¿Qué hacéis allí? Bueno, pues de las 19 mesas de trabajo que hay en Madrid Foro Empresarial, hay una que yo la considero que todos además la tenemos bastante mimada, protegida y potenciada, que la mesa de RSC, no responsabilidad social corporativa, sino competitiva. Responsabilidad social competitiva. Esa sensibilidad en la empresa, una empresa mucho más sensible en esos temas, le da un punto de competencia distinto a otras. Don Orione fue una de las primeras, bueno, con las primeras que trabajamos fue con la Asociación Síndrome de Down Madrid, luego la segunda fue con Don Orione, pero hay 15, 16 proyectos ahí entre todas. Don Orione es un centro de discapacitados profundos que hay en Madrid. No hay que irse a la India ni a África, está en Madrid, está en Pozuelo. Son 114 usuarios los que hay allí y nosotros, y es un tema que hemos dejado de hacer desde casi la pandemia, que hacíamos una visita un domingo al mes por la mañana a este centro, que lo hemos venido haciendo hasta la pandemia, y luego después de la pandemia lo hemos hecho un par de veces, pero tenemos que volver a ello, que es llevar 10 o 12 empresarios allá a que conozcan el centro, no se les pide nada. Claro. Luego, cuando este centro necesita algo, pues si se acuerda de nosotros, pues nos dice, oye, necesitamos esto, lo otro, y nosotros ya buscamos a ver quién de los que ha ido le podéis ayudar, ¿no? Y siempre nos han dicho que sí. Y es un centro que merece la pena acercarse, conocerlo y está aquí al lado y está, todas esas situaciones están más cerca de las que pensamos. Sí, es que son como golpes de realidad que yo creo que necesitaríamos todos, ¿verdad? De vez en cuando, ¿no? Vamos, que nos quejamos de no sé qué y de repente... Yo he ido un montón de veces, pero la gente que va por primera vez sale igual de impresionada que yo. Es un centro que simplemente echarle un rato y conocerlo, y hacemos un circuito por los 3 edificios. Pues fíjate, un socio de Madrid Foro Empresarial él recibió una herencia de un amigo que no tenía hijos ni tenía familia, y le puso como condición que diera el dinero a una fundación que le eligiera. Como él había venido algún domingo con nosotros, lo conocía, y le puso las placas solares a los 3 edificios que las tenían estropeadas, se las puso nuevas. Qué bien. Fue un proyecto de 100 y pico mil euros, o casi 200.000. Bueno, qué guay. Sí. ¿Y cuál sería la mejor manera de colaborar con ese proyecto actualmente? Bueno, lo primero es acercarse. Como en todas estas cosas, no es que te cuenten, sino que no como el teletrabajo, sino ir a trabajar. Pues esto es igual. Vivirlo. No que te lo cuenten, sino acercarte, lo ves. Podemos ir el domingo que queráis. ¿Vale? Y merece la pena. O sea, es que son de las cosas que es que muchas veces nos elevamos, tenemos que poner los pies en el suelo todos los días. Sí, es verdad. Te hace ganar perspectiva, ¿no? Y un poco de tranquilidad. Muchas veces con mucha es que a veces nos creemos, no sé lo que nos creemos, y a lo mejor somos presidentes de la comunidad de nuestro edificio. O sea, hay que poner los pies todos los días. Sí, te ayuda un poco a rebajar las expectativas, ¿no? Que al final son las que más sufrimiento nos generan. Pensamos que... Hay un ejercicio que hago, y como no nos está oyendo nadie,
cuando se abre la tienda se pasa el aspirador. Sí. A mí hay muchos días que a mí me gusta pasar el aspirador. Sí. Porque me pone los pies en el suelo. Luego te puedes reunir con el consejero no sé qué, con la presidenta de no sé qué. Tal, Qué bueno, sí, señor. Pero eso es un ejercicio diario que... Esos pequeños tics, ¿verdad? Sí, que no me gusta perder. Hacer la cama, lavar los platos, pasar el aspirador. Bueno, eso me gusta más. Mi ejercicio diario. Sí. Tampoco vamos a exagerar, ¿no? Es un poquito. Qué bien. Bueno, nos hemos quedado sin café hoy, no pasa nada, nos lo tomamos después. Claro, lo tomamos de después, sí. Porque no Yo ya quedan me lo he tazas. tomado. Y, ¿Estaba rico? Y está buenísimo. Me alegro que te haya gustado. Pues te quería preguntar, Hilario, ¿qué errores han sido los que te han dejado los aprendizajes más significativos a lo largo de tu trayectoria? ¿Hay alguno, 2 o 3 que destacarías así? Porque decías antes que de los fracasos se aprende mucho, ¿no? Y me he quedado ahí con la idea de decir, le tengo que preguntar. He fracasado poco y me he equivocado poco. No, pero seguro, vamos. O sea, pues no sé, profesionalmente, pues cuando empecé a trabajar... Claro, hace 55 años tampoco creas que era tan fácil comprar en Europa. Porque tenías aduanas, aranceles, tenías de todo. Es que ha pasado mucho tiempo. Ahora compras online y te lo traen de donde sea del mundo, pero hace 55 años o 50 era bastante más complicado. Pues me empeñé en ir a una feria en París, me equivoqué, me dieron un presupuesto, yo me emocioné, compré bastante más que el presupuesto que me dieron y prácticamente estuvimos 3 años sacando la misma ropa. Es una cosa que hay que cambiar todos los años. Esa se tiene unas cuantas. Esos son buenos aprendizajes, hombre. Sí. Todo jovencito en París, allí. Y vendisteis todas las prendas al... Pero tardamos años. Sí, esa es unas cuantas. Qué bueno. Si pudieras revivir un momento en tu carrera, ¿cuál sería? Un momento así especial. Trabajar con mi padre. Sí. Bueno, o sea, que eso habrás tenido muchos momentos, ¿no? Por suerte, no solamente. Sí. Pero bueno, si me dices, ¿puedes dar para atrás profesionalmente en algo? Trabajar con mi padre otra vez. Qué bien, oye. ¿Y un momento en concreto? Le hubiera exprimido más. ¿Un momento en concreto? ¿Así entrañable o que te recuerdes? No, muchos. De una venta de repente. Hemos hecho récord de ventas. Pues una venta buenísima que hicimos entre los dos cuando teníamos la tienda en Gran Vía y uno por otro se nos fueron sin pagar. Anda. Luego volvieron. ¿Pero fue sin querer o fue? Sí, porque yo pensaba que él había cobrado y él pensaba que yo había cobrado. No habíamos cobrado ninguno de los dos. Tú pensabas que tú habías vendido y él cobraba y él pensaba que él había entre vendido. Los dos, hicimos la venta entre los dos y no sé qué. Y esto para regalo y esto también. Y mientras uno hacía. Yo pensé que había cobrado. Pero luego los clientes volvieron. Que nos hemos ido sin pagar. Eran unos mexicanos. Eso nunca es noticia, ¿verdad? Siempre diríamos, y no volvieron. En esas cosas hemos tenido. O sea, la gente es más buena de lo que parece. Correcto. Otra cosa es que se ve lo malo. Vende más. Se ve más, igual que los políticos. Los políticos estoy seguro que intentan hacerlo lo mejor posible, pero se ven los malos. Claro. Y hoy es un día muy especial para todo lo que está saliendo, ¿no? Sí. Pero en general hay un montón de diputados anónimos de todos los partidos que intentan dar lo mejor de ellos, ¿no? Pero solo vemos los malos. Sí, es verdad. Pues en la sociedad pasa igual. Estos señores volvieron, que tú te imaginas en Gran Vía, o sea, era imposible encontrarlos. O sea, ¿en algún momento pensasteis que era posible cobrar esa venta o la dabais por perdida? O sea, Pues nos quedamos los dos, pero como los dos éramos los que éramos, pues no podíamos echar la culpa a nadie. O sea, pero no, volvieron. De esas ha habido unas cuantas, sí. Qué curioso. Sí. ¿Y cómo has manejado un poco el equilibrio, pues eso, entre el negocio y la vida un poco familiar? Eso lo he llevado, o me ha salido un poco regulín. Porque son negocios que te entregas y te absorben, pero también yo lo viví con mis padres y en mi casa. O sea, cuando no sé, mi mujer o mis hijos me decían, es que nunca hemos ido a una cabalgata de Reyes contigo. Ya, pero es que yo tampoco fui con mis padres. Es que esos temas. El buscar el equilibrio entre un negocio familiar o un negocio propio
Y el tema familiar es complicado. Más una tienda, ¿verdad? Es una tienda que tienes un horario público, que no estás 50, es que estás 4 gatos en la tienda trabajando. Claro. O sea, que es que tú eres prácticamente el que subes y bajas el cierre, pero a nosotros pasa igual. Claro. Entonces, el hacer eso, muchas veces la otra parte de la pareja no lo entiende, sobre todo si no ha vivido eso. Claro, en mi casa solo se hablaba de la tienda. Que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si pintamos, que si compramos, que si viajamos, que si las comidas familiares de los domingos. Es monotemático, ¿verdad? Es monotemático. Entonces los que llegan de fuera porque es tu novia y luego tu mujer o tu marido o no sé qué, tal, pues esta familia es una familia de chalaos, que no sabe hablar de otra cosa. No, pero es así. Y cuando llegan de otros sectores, no, yo soy economista, soy directora de no sé qué, pues no entienden que no puedes ir a una boda, porque es que la boda es a las 6 de la tarde, un sábado, que es el día que más se vende, claro, lógico. O llegas tarde a las cenas porque te ha entrado una clienta a última hora, o sea, es muy difícil. ¿Y crees que se puede hacer de otra manera o que hay que normalizarlo y aceptarlo y ver cómo integrar? La otra parte se lo dices tú. O sea, me refiero... Habla tú con ella. Ya no a la otra parte, sino a lo mejor uno mismo, porque también una veces puede sufrir, ¿no? Queriendo cumplir las expectativas y los compromisos de los demás, pero que al final... quiero decir, que si hay alguna mejor manera de hacerlo, ¿tú crees? O que simplemente hay que, pues oye, pues aceptar que es así. Yo creo que la persona que tienes al lado tiene que querer lo suficiente y ser suficientemente generosa para que un sábado a las 6 de la tarde no te obligue a ir a una boda, que puede llegar a las 8. Claro. Porque es que al final todos comemos de esto. Claro. O sea, pero ese equilibrio no creas que todas o todos lo entienden. No es fácil. No es fácil, ¿eh? O sea, yo si he fracasado en algo ha sido en ese equilibrio que no lo he sabido encontrar. Claro. Y tampoco sabría cómo hacerlo. Porque es que el medio tampoco te ayuda, joroba. El medio no te ayuda, tus hijos te lo reprochan de vez en cuando, pero ahora que hay dos incorporados al negocio, pues ahora les pasa a ellos lo mismo. Es que hay reuniones en el colegio. Pues unas van y otras no. Claro, cuando yo iba al colegio, pues a mis padres es que no tenían reuniones con el colegio. Pero ahora es que hay, a lo mejor muchas, no lo sé, ¿no? Claro, sí puedes también. Eso es una buena pregunta. Me imagino que... Me preguntaba, ¿fracasos o equivocaciones? Esa, no he sabido, a lo mejor en la próxima vida lo hago mejor, pero en esta ha tenido un coste personal que no era por ganar más, sino era por defender un negocio. Es que eso se lleva en vena, ¿verdad? Cuando tú tienes una empresa familiar y tú ya eras segunda generación, tercera, perdón. No, y lo llevas en vena, porque dices tú que se va todos los días. Y que son empresas que no tenemos 900 trabajadores. Exactamente. Ni 900, correcto. Ni 50, pues sí, tiene 20, a lo mejor, en el mejor de los casos, pero que está todo muy... Vas muy al límite. Muy al límite, lo llevas muy de la mano, tú sabes de tus vendedoras o vendedores si tienen novio o no tienen novio, se han discutido, no sé qué, porque es todo como o sea, no solo la familia, lo otro también, no sé si se podrá llamar familia, pero que vive sus problemas con mucha intensidad también y repercuten en el negocio también. O sea, es complicado, ¿eh? Claro. O sea, hacer un reconocimiento en condiciones por parte de la sociedad, del autónomo, de la empresa familiar y tal, yo creo que es una asignatura pendiente. Totalmente, ¿no? De acuerdo contigo. Yo creo, mira, yo puedo... Que eso se empieza con una fiscalidad distinta también, porque es que tenemos la misma fiscalidad que las grandes empresas, ¿no? Mira, en este caso yo puedo empatizar contigo. La familia de mi madre eran relojeros, pero más que de roles eran de reparar relojes, y tenían una tienda de 15 metros cuadrados en la calle, cada 15 metros, o sea, era un guay. Sí. Y van por la tercera generación. Mi madre, pues cuando eran 6 hermanos, vivían por y para reparar relojes, y todo el día hablando de lo mismo. De alguna manera es un poco el mismo caso, pero en vez de tú con textil, ellos con relojes. Y ahí sigue mi primo en ese GUA, pues de alguna manera también. Y luego el sistema de vida que llevamos, les queremos llevar a los mejores colegios y les queremos, también. Como yo no sé inglés, tú además inglés. Mucha exigencia, sí. Bueno, que me preguntaba, ¿fracasos o equivocaciones? Esa.
que no he aprendido. ¿Y hubo algún momento tan complicado en el que dudara seriamente sobre si renunciar? Y si fue así, no, nunca. No. Nunca es nunca. No. Lo has tenido Pero claro. es que tampoco me... ¿Te has parado? No, Pensar en que ello. tampoco he tenido momentos malos. Es decir, la crisis del 2007, la crisis de... O sea, por suerte, soy un privilegiado en eso. No he tenido momentos de decir, joder, esto se nos va. Qué bien. No, salvo el momento que más he visto yo, y yo me hacía una reflexión. O sea, claro, esto empieza en 1926, luego viene la guerra y luego viene la posguerra. Y ahora resulta que un COVID, que con una mascarilla y lavándote las manos se le gana al COVID, ¿me va a cerrar el negocio? Es imposible. Que no. Que no me lo creo. Que no me lo creo. O sea, cuando mi abuelo, en la primera tienda en Gran Vía, le entró un obús por aquí y le salió por aquí. Madre mía. Y ahora resulta que un bichito que no sé qué nos va a llevar a la ruina. Imposible. Esto no puede ser. Qué rápido olvidamos, ¿no? Qué rápido eso. Se pierde perspectiva, sobre todo con lo rápido que van las cosas. En ese sentido, ¿crees que estamos en la época de mayor aceleración a nivel de cambio, innovación tecnológica? Yo creo que total. Sí, ¿no? Total. O sea... En 1926 aquí, tú fíjate, pero la aceleración que ha habido en los últimos años con la venta online, con la venta no sé qué, con el internet, Sí. Parece que estemos en otro planeta. Sí, la Cuando forma miras, de... y lo rápido también que nos acostumbramos, porque nos acostumbramos a cosas que Bueno, hace por unos la años... cuenta que nos trae, porque si no Sí, el sí. mercado te saca, ¿eh? O sea, no... Sí. Es verdad. Yo soy poco partidario de las ayudas a los negocios. O sea, prefiero que me bajen los impuestos en general, pero ayudas Que a ya- negocios... ya te ayudas No, tú. es que ayudar al pequeño comercio. A mí lo del pequeño comercio no me gusta. Pues será tu familia reparando relojes, es un comercio especializado. Correcto. Más que pequeño negocio, es comercio especializado. Ya me contarás para arreglar un reloj. Pero las ayudas por ayudar, creo poco. El mercado te saca. Si lo haces bien, te lo reconoce, y si no lo haces bien, te saca enseguida. Sí, esta filosofía creo mucho en la de dar la caña de pescar, ¿no? No dar el pescado, sino, Claro. sino enseñar, pero claro, para que alguien aprenda tiene que tener hambre y ganas por aprender, y es algo que veo que también escasea mucho hoy en día, donde también hay cada vez más comodidad, ¿sabes? En referencia a lo que decías antes. La blandeguería Justo. que decía Alfari, pues La esto es lo mismo. O sea, el comercio, pues eso, si yo me llego a quedar en la misma Gran Vía, pues en esa época era la única calle comercial que había en Madrid y era la número 1, pero si me hubiera empeñado en seguir ahí, pues estaría cerrado ya, seguro. Sí. ¿Dónde se va? ¿Al barrio de Salamanca? Pues al barrio de Salamanca. ¿Y dónde hay que ir? ¿A los centros comerciales? Que no existían antiguamente, pues hay que irse a los centros comerciales. No puedes parar. No O sea, puedes parar. Que sale internet, pues tienes que estar ahí. Que sale venta online, que tienes que estar ahí. Que tienes que vender en no sé cuántas monedas, pues vendes en no sé cuántas monedas. qué diferente es con la educación que nos enseñan, que creo que ya es, bueno, creo que tiene que cambiar mucho los próximos años, donde parece que te vas a esforzar mucho en tiempo y va a llegar un periodo en el que ya está, ¿no? Ya has conseguido esa carrera o ese máster o ese tal No, en o esto esa no. posición y realmente creo que la vida funciona al revés, y que también ser empresario es lo que más es fiel a la realidad. Muchas veces lo otro es una seguridad ficticia que, quieras que no... Bueno, yo creo que hay que ir por delante. Más que fiel a la realidad, hay que pensar un pasito más de qué es lo que que si va a no pasar. la vida te come, ¿no? O sea, O sea, el día a día no... O sea, hay que pensar qué va a pasar mañana, qué calle va a ser... Hoy está Serrano, pero en 4 días puede surgir otra calle. Es adelantarte. hace falta un visionario siempre, ¿no? En todos los Bueno, es un juego y un ejercicio. Es decir, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Ha cambiado la forma de comprar? Pues tenemos que cambiar la forma de vender. Claro. Y a veces el día a día te puede llegar a atrapar, ¿no? En el caso de nuestro negocio, por ejemplo, mi padre es más quien lleva esa parte de visión, de estar mirando al futuro. Y creo que una manera de solucionarlo es eso, tener 2 personas en 2 sitios diferentes. No sé eso cómo lo ves, porque, Sí, porque sumarlo al final, si no, tener el foco en todo... Y te buscar puedes ese volver loco. equilibrio, o sea, el complementar.
Claro, el complementar, el sumar, volvemos a lo de las asociaciones, el complementar, el sumar, la generosidad, el trabajo, el compromiso. El compromiso. Si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes que quieren ser emprendedores, empresarios, que se dejen los cuernos trabajando. Sí. Tienes una idea, persíguela. No hay horas para trabajar, pero al final la satisfacción que te va a dar el trabajar para uno es que no hay color. No tiene precio. No tiene precio. Yo tengo gente en la familia que es funcionaria y tal. O sea, es que es otro mundo de todo, de focalizar los temas, de buscar las soluciones. Eso es otro mundo. Es otro mundo de todo. Y envejece mucho peor, además. Estás más vivo siendo empresario y trabajando para ti. O sea, yo es que soy un enamorado de... Yo veo alrededor compañeros de colegio que no sé qué. O sea, es otro... compañeros de veraneo y tal. Es otra visión de la vida. Sí, verdad. El trabajar para uno. Me da igual que sea grande, pequeño, que tal. Y el pequeño, cuanto más pequeño, tiene más problemas porque tienes que hacer de todo. Sí, de todo es de todo. El de recursos humanos, el de marketing, el que hace la limpieza. Sí, claro, sí, la aspiradora. Tienes que hacer de todo y buscarte la vida todos los días exactamente igual. ¿Y qué es lo que más agradeces cuando hablas con esta gente que, bueno, pues simplemente tiene una visión de la vida y de enfocar los temas diferente? ¿Qué es lo que más agradeces de decir... Uy, me gusta que yo en ese aspecto soy de esta manera, ¿sabes? ¿Qué es lo que más...? Me gusta gente como Ricardo. Gracias. Llanos, transparentes, trabajadores, soñadores. Y así está lo joven que está. Es el secreto para mantenerse joven. Es el secreto, de verdad, ¿eh? Es el secreto. Me alegra. Y seguro que él no piensa, este mes voy a ganar no sé qué. No, seguro. ¿Y sí o no? Sí, la verdad yo tengo que decir, y lo sabe David y la gente que me conoce, que siempre digo que para mí el dinero es un medio y no un fin. Cuando tú tienes un sueño, estás en ese sueño y el dinero va a llegar un poco con las características que tú has dicho: esfuerzo, compromiso, trabajo, y llegará. Que es que además, como te gusta, ni sufres ni nada. O sea, se te pasa el tiempo volando. Yo creo que somos unos privilegiados. Es verdad que luego tiene momentos duros, tampoco, porque si no, de alguna manera vamos a... ¿Pero son duros entre comillas o son duros de verdad? No. Bueno, te vas a Don Orione y verás que no. Sí, no, pero con eso ya vamos, con eso ya directamente por eso, relativizas tu vida, pero en un momento, vamos. Que somos unos privilegiados. Sí, es verdad. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estoy de acuerdo, es verdad, estoy de acuerdo. Y ahora podrán decir un tema que no hemos tocado, pero vamos a tocarlo. ¿Cuál es? El tema el recorte de las horas, al recorte horario, la disminución horaria. Exacto. Laboral, sí. La disminución de... Que la quieren pasar a 37. Eso es un crimen. Prefiero que si fuéramos un país rico, pues vale. Claro. A 37 no, lo pasamos a 25. Sí, o a 20. Pero somos lo que somos. Y ahora plantear en estos momentos y tener que tomar la decisión ahora de la reducción de jornada en una situación como la que está viviendo Valencia, yo desde aquí lo que pediría es que en vez de trabajar 40, trabajáramos 42 en beneficio de una parte de España que nos va a costar años levantar lo que tal. Entonces habría que repensar eso de la reducción de jornada con la situación que tiene Valencia. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Tenemos que trabajar más o dar 2 horas más todas las semanas en beneficio de... Con un propósito, ¿verdad? Siempre con un propósito, que es lo que de alguna manera nos estás transmitiendo, que siempre te gusta que haya un propósito, algo ahí que aporte valor, y eso como persona yo creo que te dignifica, la verdad. Hay muchos como yo, seguro. Hay muchos, pero no tantos, ¿no? También es verdad que cuando uno está en esa frecuencia empieza a atraer a mucha gente de ese tipo, ¿no? Y eso te nutre, indudablemente. Eso te enriquece. y te da mucha energía.
creo. Energía, O sea, te aporta ideas, te abre. Es que si no hacemos un esfuerzo por abrir, se nos cierra. O sea, cuando no avanzamos, vamos para atrás, no nos quedamos a mitad. Pues esto igual. O hacemos un esfuerzo por. ¿Crees que el problema principal de que la gente aplauda medidas como esta, ¿no? Es que estamos demasiado encerrados en nosotros y es como, pues trabajo menos, qué bien, mejor, ¿no? Y no pensamos, oye, qué consecuencias, qué repercusión, no vamos más allá, somos como muy simplistas. ¿Te refieres a lo de la reducción de jornada? Sí, o sea, si es que cobrar lo mismo trabajando menos es que es una magia que yo empresarialmente no sé cómo se hace. Porque la propuesta hay que pelarla y dejarla la que es. Oiga, vóteme que va a trabajar menos y va a cobrar lo mismo. Sí, ¿y quién lo paga? Yo también. Claro. Pero es que esa propuesta... Siempre lo pagamos los mismos, los empresarios. En mi opinión es para las multinacionales que el día prácticamente 31 de enero lo tienen todo vendido. Pero es que eso es el 10% de... Menos. O menos, el 95% de las empresas son españolas pymes. son como la tuya, como la mía, como la vuestra y como la mía. No. Son otra realidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a cobrar lo mismo trabajando menos. Es que es imposible. Pues nada, Hilario, está siendo un placer y haberte recibido. La verdad que se me ha pasado el tiempo volando y sé que tenías una siguiente reunión, no quiero que llegues tarde. Así que vamos a ir terminando y nada, yo te quiero preguntar ya para ir cerrando, que si tu legado tuviera que quedar en una frase, ¿cuál sería esa frase? Bueno, no sé si tengo legado o no tengo peso para eso. Hay que ser buena persona, lo primero. O sea, me gustaría que los que vienen detrás dijeran, pues Hilario fue una persona, ya está, con eso me vale. Una buena persona, que no es poco, no es pero poco, tal cual. No es poco. Bueno, y se creía que jugaba mejor al tenis que... y se tiró toda la vida estudiando inglés y no sabe, un poco burro. Pero eso es pero buena persona. Buena persona, ya está. Oye, todos tenemos nuestro cuéntame, o sea que... Hombre, claro. ¿No? Como en la serie. Muy bien, pues nada, oye, pues yo te voy a hacer entrega de tu musa. Pues un placer. ¿Vale? Para que te la lleves a casa y que disfrutes el café que hay dentro. Muy y bien. de alguna manera también toda la inspiración que hay y que nos trae esta musa, que creo que como hemos dicho un poco durante la entrevista, tenemos que dar mucha más voz a la empresa familiar. Y autónomos. Bueno, de alguna manera... Sí, primo hermano. Exactamente, para que de alguna manera la gente sepa cuál es nuestra vida. ¿Sabes? Exacto, ¿cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra vida? Que ni estamos forrados, ni tenemos Porsches, ni... No, y podemos estar forrados. O podemos estar forrados porque no lo hemos ganado. Pero que se lo ha ganado con sangre, sudor y lágrimas, hombre, eso no le quepa nada. Seguro. Y luego, como en todas partes, pues habrá sinvergüenzas, pero en todas partes. Pero que la mayoría son gente trabajadora y que desde que se... Y que no depende del Estado y que nunca nos ponemos malos. Eso es. Bueno, eso está prohibido, hombre. Y que no tiramos de la sanidad y que no vamos a la cabalgata de Reyes con nuestros hijos. Con su café el universo cabe, en cada mente un hallazgo se abre. Metis la musa que guía al viajero, del caos al orden, del sueño al sendero.